Bien, chicos, muy buenas noches. Entonces nos encontramos ya en la conferencia de cierre del curso, nuestra última conferencia. Básicamente, pues lo que se propone hoy es como hacer una evaluación general, a menos que haya alguna propuesta sobre algo específico que quieran abordar sobre el curso, la temática, la metodología, etcétera. Entonces, no sé, recalcarles que ya está las calificaciones al 100% publicadas para que por favor las revisen. Recuerden que las actividades evaluables son actividad 1, actividad 2, trabajo 1, trabajo 2 y la evaluación, ¿cierto? Son las 5 actividades evaluables que forman parte de la nota final y que la nota final es la columna total, la cual tiene un porcentaje del logro entre 0 y 100 y la nota que equivale a ese porcentaje. Entonces, para que por favor revisen, verifiquen antes del viernes que no haya equivocaciones, que no haya por ahí algo extraño, ¿cierto? Entonces, si alguien llega a mirar que hay alguna inconsistencia, por favor me informa a través de un mensajito del correo del curso. Revisamos y hacemos las correcciones acá igual. Yo esperaría que no, porque he sido muy cuidadoso en esto, pero bueno, nunca faltan los errores y que uno logre, pues uno pueda cometer esas equivocaciones de forma sin intenciones, ¿cierto? Entonces, mirar eso. De otro lado, ¿qué les puedo decir sobre la actividad trabajo 2? Hay excelentes resultados, excelentes notas, pero hay un gran porcentaje de estudiantes que no tienen claro aún el concepto de la programación modular. Se queda muy corto, no sé qué pasó, pues traté de explicar en la conferencia 4 lo mejor posible un ejercicio, pero aún así siento que hay estudiantes que hicieron el trabajo, la actividad y no vieron siquiera el video, porque lo que uno encuentra como desarrollo del algoritmo no es nada parecido a lo que explicamos. No leyeron el anuncio donde se daban unos tips sobre cómo elaborar o qué debíamos tener en cuenta para el desarrollo de algoritmos, teniendo en cuenta la programación modular. Entonces, aquí en este anuncio sobre la actividad, ¿cierto? Hay 10 criterios que debíamos tener en cuenta. Entonces uno empieza a revisar y se dieron oportunidades de refuerzo, contrarrefuerzo, etcétera, y se siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Uso indiscriminado de parámetros por referencia. Claro, como no pueden utilizar los parámetros por valor, porque no los entienden, porque no tienen claro cómo se diseña una función, etcétera, entonces todo lo hacen por referencia, y de hecho por referencia pues se mantienen los resultados, pero ese no es el propósito, porque están con esto, porque es un algoritmo sencillo, pero un sistema de información propio ya de una organización complejo, con mucho manejo de parámetros por referencia. El sistema, después de 3 meses, cuando ya la base de datos haya crecido, tenga un número considerable de registro, va a ser un sistema inútil, porque se va a volver muy lento y van a tener que abandonarlo, porque no va a dejar trabajar, se congestiona la memoria, no va a haber suficiente memoria, así tenga el computador muchísima memoria, porque se va a congestionar excesivamente por la cantidad de memoria que tiene que tener separada
para alojar todos estos parámetros por referencia, porque ellos no se eliminan de la memoria, sino que se conservan. En cambio, cuando lo hacemos por valor, inmediatamente salimos de una función, esa memoria desaparece, ¿sí? Se libera. Entonces, esa es una gran falencia. Aunque el algoritmo corra, funcione, yo no lo puedo calificar como acertado, como bueno, porque realmente es un error, y si lo hago, los estaría engañando. Otro error es que no hacen un análisis muy profundo de las funciones y crean normalmente 2 o 3 funciones que hacen lo mismo. O sea, 2 o 3 funciones distintas que hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando encontramos esa situación, lo ideal es que se diseñe una función genérica y con el manejo de parámetros podamos utilizar una sola función para n procesos. Pues eso es lo que se busca con la programación modular, que se diseñen funciones, valga la redundancia, funcionales, ¿sí? Que se puedan reutilizar y con eso sacarle mayor provecho. ¿Y cómo se puede determinar eso? En el análisis yo examino cuáles son los procesos y yo viendo los procesos que he creado, las fórmulas matemáticas que proyecto, ahí me doy cuenta cómo las puedo agrupar mediante una función genérica. Son como los dos casos más puntuales en donde está fallando la programación modular. Hay otras situaciones, por ejemplo, el uso en las funciones donde se sobrecargan, donde se hacen lecturas, se hacen procesos y se hacen impresiones o visualizaciones. Recordemos que una función solo debe hacer una actividad o tarea específica. No la podemos o no la debemos sobrecargar porque pierde el sentido de la programación. ¿Funciona? Sí, claro que funciona, pero no es lo ideal, no es lo correcto. Entonces, ese es otro error que también conseguimos, donde se sobrecargan las funciones. Otra frecuente, por ejemplo, en la entrada de datos. Hombre, si no teníamos que diseñar una función, porque en los ejemplos que diseñamos podíamos utilizarla. Y de ahí yo deduzco que no se vieron el video ni analizaron el ejercicio, porque simplemente era copiar la función, leer datos, llevarla al algoritmo y hoy pueden utilizarla sin ningún cambio ni modificación, porque esa es genérica. Y muy poquitos estudiantes hicieron esa tarea, sino que crearon otra función. No validan el ingreso de datos, yo puedo ingresar cualquier valor, o si validan un valor, validan un solo que sea mayor que 0 nomás, y no le colocan límite, etc. Entonces, con la programación modular, el objetivo es validar, es decir, obligar, en el sentido figurado, al usuario del sistema que no puede ingresar sino la información válida, para evitar que se ingrese información incorrecta, que esté por fuera de los valores permitidos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una nota, es que el usuario no solo puede ingresar una nota entre 0 y 5, que no le permita, por ejemplo, 6, 7, 8, 10. Pues, que imagínense que yo vaya a colocar 3.5 y coloque 350 porque se me fue un 0 de más, ¿cierto? Entonces eso no debe permitirse. Ese tipo de errores o de falencia más bien se detecta mucho dentro de lo que se pudo apreciar en el desarrollo del trabajo 2, la parte práctica. En los análisis todavía sigue habiendo algunas falencias, no se hacen bien la identificación, la forma como nombran las variables no es tan coherente, toca adivinar. Cuando estaba revisando me tocaba ya la descripción mucho porque no me acordaba qué decía cada variable. Bueno, se vuelve un tanto a veces, pero bueno, eso se puede ir corrigiendo poco a poco. Y la fórmula, pues, algunos tienen dificultades todavía. Digamos que en términos generales es eso, pero repito, hay excelentes trabajos y uno lo puede ver cuando revisábamos o cuando yo veía aquí las calificaciones. Veo estudiantes que tienen nota final de 5. Eso significa que, bueno, vinieron con algún grado de conocimiento o
realmente aprovecharon el curso. Y uno ve esto, por ejemplo, aquí hay un 4.8, aquí hay un 5, aquí hay un 4.7, aquí hay un 4.75. Uno ve 4.4, uno ve 4.9, este aquí se fue por muy poco, 4.8. Entonces uno ve unas calificaciones excelentes, que uno dice, bueno, se logró el propósito. Pero también ve muchas que están, digamos, sobre 3, 5, 3. Bueno, entonces dice, pues hay falencia, me hubiera gustado que todas estuvieran sobre 3, 5 para arriba, pero bueno, en un curso tan grande como este, se vuelve complicado. Y muchos definitivamente abandonaron el curso, no asistieron, no lo hicieron. Algunos como este señor, que es un pesar, que yo vi por aquí ahorita, con este que tiene 2.8, y uno revisa la nota, y lo único, él iba súper bien, miren, 4.5, 4.5.5, pero no presentó el trabajo ni hizo la evaluación, tiene 0. Entonces uno dice, ¿qué pasó allí? No puedo hacer nada, yo no lo puedo llevar al 3. ¿Cómo lo llevo? Lo dejo en 2.8. No presentó 2 actividades, tengo que dejarlo. Lamentablemente, porque con unas excelentes notas como las que llevaba, pues qué tristeza que un estudiante no haga el esfuercito final y logre ganar un curso. Bueno, esas situaciones, pues como para que ustedes en vacaciones saquen el tiempo, sigan practicando, sigan trabajando los algoritmos. Recuerden que esta es la estructura o la columna vertebral de la programación. Es una materia muy importante. Los que estén pensando dedicarse a la parte de desarrollo de software, sobre todo porque el área de ingeniería informática es muy amplia, hay otras áreas, pero el que esté pensando en la programación deberá procurar seguir avanzando, ir mejorando esos algoritmos, y esto solo se consigue con la práctica. Si alguien desea seguir estudiando, quiere que yo lo siga orientando por fuera, ya a partir del viernes que se cierre el curso y quiera seguir, me dice, profe, yo quiero seguir estudiando, quiero que me siga ayudando, con muchísimo gusto yo estaré allí, me localiza por Skype, por WhatsApp, y seguimos estudiando, seguimos haciendo ejercicio y vamos mejorando esa técnica de programación, porque ese es el propósito. Entonces no importa que ya no estén en el curso, sino que quieran seguir avanzando y seguir perfeccionando su conocimiento en programación, en lo que tiene que ver la programación modular sobre todo, con el mayor de los gustos. Yo me pongo a su disposición, allí nos ponemos de acuerdo, sacamos el tiempito y seguimos estudiando. Proponemos ejercicios, los vamos desarrollando y de esa manera pues ustedes siguen estudiando. Porque el propósito, la idea es esa, seguir avanzando. Balance general del curso, yo digo que es positivo. Se lograron los objetivos planteados, se logró el propósito, con algunas dificultades, de pronto para algunos más que otra, de pronto algunos no están de acuerdo con la metodología, lo he evidenciado a través del foro de cierre, pero esa es su percepción y yo la respeto totalmente. Eso es así, no tengo nada en contra de lo que se expresen, en lo contrario. También muchos incluso dice que no cambiarían nada, ni del contenido, ni de la metodología, ni que les pareció excelente. También lo recibo con mucho agrado, se trata de eso. Por eso el foro de cierre es para yo realimentarme, mirar esas posiciones y ver qué puedo ir mejorando del curso para irlo cada día pues haciendo más dinámico, lo mejor posible,
más entretenido, porque la idea no es que le cojan fobia a la programación, sino que por el contrario, se enamoren de ella, se apasionen por la programación. Es un campo que tiene mucha demanda en nuestro medio, así que no, nada, para adelante. Y como les decía, sigo disponible, dispuesto para seguir trabajando con cada uno de ustedes en el momento en que lo requieran, en lo que tiene que ver con lógica de programación, por supuesto, para que afiancen ese conocimiento. No sé si alguno de los asistentes tenga un aporte que hacer, participar, conversar, tenga alguna propuesta, quieran hacer algo distinto. Bueno, lo de la evaluación, mañana debe liberarse ya la realimentación. Sí, mañana es viernes, sí. Mañana ya se debe liberar la realimentación de la evaluación para los que quieran ver la respuesta, en qué se equivocaron y la respuesta correcta, lo puedan hacer. Así que los invito también, el que quiera ver esa parte donde se equivocaron, ya mañana se libera para que ustedes puedan ingresar y revisar en qué fallaron en el momento de responder la evaluación. Eran 10 preguntas, selección múltiple única respuesta. En algunos casos habían algoritmos, fracciones de algoritmos que analizar y responder. Y bueno, algo por el estilo. Otras eran algunas preguntas un poco técnicas, pero todas de análisis, definitivamente. O sea, no encontraban la respuesta si no era en el análisis. Si no iban a ir a los módulos a leer algo y a responder eso, no lo encontraban, simplemente era de análisis. Entonces, mañana ya está habilitado esa realimentación, ingresando por la misma evaluación, pueden mirar esos resultados y la respuesta en que fallaron y en qué no. Y la respuesta correcta, por supuesto. Ya les quedaría ahí pendiente. Bien, no sé, era lo que traía para compartirles. Quiero sugerencias, propuestas, el micrófono está abierto para que todos aporten, participen. Ya hoy es como el cierre, la despedida del bloque. El siguiente bloque, si la memoria no me falla, inicia el 23, así que tienen ahí 2 semanas de relax para que el 23 iniciemos el segundo bloque del semestre. No sé, es todo de mi parte. Hoy no vamos a hacer algoritmos, pues si alguien pues tiene la propuesta y quiere hacer alguno, pues yo con mucho gusto lo hago, pero de lo contrario, pues era un acercamiento con un balance general del curso. Era lo que la intención del encuentro, un encuentro pues para escucharlo a ustedes, no sé, Alexander, Brian, Juan Diego, Juliet, Verónica, Fabio y Simón, que están allí. Micrófono abierto, participen, den su punto de vista, hagan observaciones, etcétera. Pues para eso es el encuentro, para que compartamos experiencias, propuestas, sugerencias, etcétera. Por ahí veo que Verónica está escribiendo y los compañeros. Simón está escribiendo. Bueno, pues, quiero por lo menos escuchar de viva voz de ustedes qué les pareció el curso, la metodología, las actividades propuestas, si cree que aprendieron, qué se debe mejorar. Vamos, no le teman al micrófono y a expresarse, pues es un espacio para eso, no hay
tipo de represión, no va a haber nada. Pues bienvenido todos los comentarios. Dice Simón, en resumen, muy buena práctica y metodología. Quedo agradecido y se aprendió demasiado. Ok, Simón. Bien, ese tipo de comentario pues lo he leído en el foro, pues no con las mismas palabras, pero dice, profe, el micrófono no funciona, pero quiero darle las gracias por el curso, pues fue muy útil, aprendí muchas cositas. Muy bien, Verónica, excelente. De eso se trata. Recuerden, la práctica hace el maestro, no dejen de estudiar, invéntense problemas, háganlos, resuélvanlos, si están por ahí enredados, me localizan. Ok, Stephanie dice, apenas pude ingresar. Ok, Stephanie, no te preocupes, estamos haciendo como un balance del curso. Hablaba, ahorita le comentaba a los compañeros, pues, en términos generales se logró el propósito del curso, el balance es positivo, con algunas falencias que se logran detectar al final del curso, pues de todo el proceso, sobre todo en la parte de programación modular, con el uso de parámetros por valor y por referencia. O sea, se está haciendo uso indiscriminado de los parámetros por referencia. Las funciones no son diseñadas de tal manera que se puedan reutilizar. A veces se escriben 3, 4 funciones que hacen exactamente lo mismo, donde se puede eliminar 2 o 3 y dejar solo una. Pero estos son procesos que se aprende con la práctica y que se va desarrollando, y que la clave está en el análisis. Es decir, mirar qué procesos hacen. Listo, tengo 4 o 5 procesos en los cuales multiplico un valor por otro y lo divido en otro. Puede que un valor en una parte sea fijo, pero en el otro es variable. Listo, para eso están los parámetros. Por ejemplo, entonces, mirar y hacer eso. Por ejemplo, ¿dónde crearon una función para calcular el 40% y otra para el 60%? Son dos funciones que hacen exactamente lo mismo. Si yo diseño una sola con manejo de parámetros, funciona perfectamente. Entonces no tenía por qué diseñar dos funciones, una para el 40 y una para el 60. No, una única función para las dos. Manejo de parámetros por valor, por supuesto. Entonces le estaban contando sobre esa parte. Correcto, así es, Estefan. Pero bueno, la idea de la realimentación y de permitirles presentar hasta 2 y 3 veces, hubo estudiantes que me entregaron hasta 2 y 3 veces el trabajo 2, era eso, irlo corrigiendo, porque como les dije al principio, a mí lo que menos me interesa es la nota, y si yo no pudiera calificar notas, sino que al final decía, usted aprobó, usted reprobó, yo lo haría, ¿cierto? Pero desafortunadamente tenemos que ir tomando notas y expresarlo de alguna manera. Pero créanme que para mí más importante, más que la nota, es el aprendizaje. Hubieron estudiantes muy persistentes que presentaron 2, 3 veces las actividades, corregían, yo les alimentaba y volvían y corregían, y de eso se trata, pues es de ir mejorando esa técnica, porque esto también es de constancia. Sí, hay que dedicarle tiempo, y tienen que fijarse y dedicarle mucho tiempo al análisis. La clave de esto está en el análisis. Un buen análisis da como resultado un buen algoritmo. Entonces tienen que fundamentarse mucho en la parte del análisis del problema, para que puedan determinar con exactitud las variables de entrada, la salida, y cuáles son esas fórmulas matemáticas que se requieren para dar solución. Cuando tengan el conjunto de fórmulas, agruparlas por aquellas que son similares, que se pueden agrupar en una función genérica para crear una función y agruparlas todas en una.
De esa forma es como se puede determinar cuáles son las funciones que podemos diseñar genéricas para que hagan X procesos, ¿sí? Y eso lo podemos hacer con manejo de parámetros. Entonces, el análisis es fundamental para esa parte. Digamos que en términos generales, Stephanie, de eso habíamos conversado. De todas formas, el video se está grabando. La idea es que esto yo lo publico mañana. Lo puedan revisar durante estos días. Pues el curso a ustedes no se les cierra inmediatamente. Ustedes siguen con acceso. Y puedan pues consultarlo, mirarlo allí en detenimiento. Bien, entonces pregunto, ¿hay más inquietudes? ¿Hay alguna inquietud? Porque no he visto ninguna. ¿Hay algún aporte? La idea pues, como les digo, es compartir hoy ese final de curso, ese cierre, escuchar sus apreciaciones, etcétera. Stephanie, también al principio les contaba sobre que revisen las notas, por favor. Dice Stephanie que le gustó el curso. Dice, a pesar de que tengo mucho paz en la programación, muchas había usado PCI para pseudocódigo. No, nunca había usado PCI para pseudocódigo. Tampoco había realizado este tipo de análisis a los problemas. Muchas gracias por el curso, aprendí mucho. Ok, Stephanie, me alegra que hayas aprendido. Sí, uno encuentra muchas personas que tienen experiencia de varios años programando, pero que nunca hacen un análisis y que tienen un concepto de programación un tanto, digamos, secuencial. Sí, una programación tradicional, una programación que no es fina en el sentido de poderla estructurar y hacerla a través de funciones o, como les dije, dentro de la programación orientada a objetos, a través de métodos que les va a permitir que el programa crezca, se le vayan adicionando funciones o funcionalidades, y es un sistema de información que puede ir creciendo tanto vertical como horizontalmente para que tenga mayor funcionalidad en las organizaciones, y se puede ir adaptando a las necesidades porque los requerimientos nunca son estáticos. Hoy se hace un sistema de información con unos requerimientos y al corto tiempo incluso ya hay algunos requerimientos que van cambiando y hay que irlo ajustando. Cuando se diseña un sistema de información totalmente modular, es muy fácil, pues digamos en términos generales es más práctico, es más fácil hacer los ajustes a esos nuevos requerimientos que cuando se hace un programa como hicimos el algoritmo en el trabajo 1, un algoritmo secuencial, porque el código se vuelve inmanejable, es demasiado extenso, una sola, ¿cómo se dice? Un solo chorizo, uno detrás de otro, una línea de código sobre otra enorme que uno no sabe dónde inicia ni dónde termina, y se vuelve complicado. En cambio, cuando se está haciendo por funciones, uno va a la función específica, la modifica y eso se refleja en el resto del algoritmo y listo, es más fácil ir a corregir o a diseñar nuevas funcionalidades que meterlo todo en un solo código que se vuelve inmanejable porque son miles de, incluso millones de líneas, y que es imposible que uno pueda revisar pues así de una vez en un solo bloque. En cambio, cuando se hace modular puede tener millones de líneas, pero cada función es un fragmento muy pequeño de código que se puede revisar, actualizar, modificar, y es la pequeña función y es ese pedazo, y no vas a meterte con el resto de código y todo va a seguirte funcionando muy bien. Entonces, esa parte como de términos generales. Bueno, chicos, no sé, si no hay aportes, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, podemos dejar aquí, no sin antes agradecerle por la paciencia, por el empeño, por la persistencia de ustedes.
siempre fueron los mismos que asistieron a las conferencias y eso pues es válido y así tiene que ser en la vida. Cuando uno asume un reto, debe también esforzarse y dar todo para lograrlo. Aplaudo a ustedes por la insistencia, por estar allí, por lograr ese objetivo, porque están en una meta muy importante que es buscando su profesionalización. Algunos son técnicos, otros tecnólogos, otros están de cero, pero bueno, todos con el mismo propósito, ser unos ingenieros informáticos dentro de muy poco tiempo y estoy seguro lo van a lograr. El camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, nada, agradecerle y ponerme a la disposición de cada uno de ustedes para seguir avanzando. Si no hay